Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Reino Unido ocupa el lugar número 197, Spotify España número 170, Spotify Polonia número 142, Spotify Italia número 174, Spotify Canadá número 131, Spotify Estados Unidos número 16, Spotify Bielorrusia número 1, Spotify Corea número 1, Spotify Global número 15. Según predicciones, Q se ubicaría en el puesto 30 para la semana 27, en los Hot 100 de Billboard. Debemos triplicar nuestros esfuerzos. Se vienen semanas complicadas. En los próximos días se vienen nuevos álbumes de artistas importantes y es fundamental hacer stream correctamente en las diferentes plataformas musicales. Compra Q si todavía no lo haces. Y dela en radios. Dile a tu familia que incluya Q en sus playlists para que tenga mayor stream. Todo esfuerzo es un granito de arena para mantener a Jimin dentro de los principales charts. Vota por Jimin en los Shannon Awards como icono pop. Es hasta el 28 de febrero. Los medios de comunicación coreanos informaron que Jimin es un líder y un modelo a seguir en cuanto a donaciones a organizaciones benéficas desde su debut, con más de 1.000 millones de wons en donaciones oficiales conocidas. Jimin es un ángel caritativo líder en la industria de la música. Ha realizado continuamente buenas acciones en varios campos, un modelo a seguir, donando constantemente para mejorar el bienestar y la educación de los desfavorecidos. Sus donaciones oficiales conocidas han superado los 1.000 millones de wons. Jimin sigue demostrando a través de sus acciones lo buen ser humano que es. Por eso él brilla por donde quiera que vaya. A esta vida vinimos a dejar huellas y él las está dejando y serán recordadas siempre. Seven bajó 17 puestos y se ubicó en el lugar 104 en Spotify Global. Vamos a seguir reproduciendo Seven para que Jungkook siga en Spotify Global. Jungkook ha superado los 17 millones de seguidores en su perfil de Spotify, siendo el artista asiático más rápido en alcanzar dicha cifra en la plataforma. ¡Felicitaciones! Sigamos reproduciendo Golden, con enfoque a Seven, Standing Next to You y 3D, meta 1 billón de stream. Spotify ha quitado stream mensual a varios artistas incluidos Jimin y Jungkook, siendo afectados en sus logros. Pero, Spotify no quitó stream a artistas que tienen acuerdos y autoplay, o sea artistas que pagan. Lamentablemente la empresa no mueve ni un dedo por sus artistas en solitarios más exitosos y los deja caer. Las fans no lo podemos hacer todo, necesitamos una empresa comprometida y que les interese invertir y no solo ganar con ellos. El mundo de la música se mueve a través del dinero y es una batalla perdida quedarse abajo. Como lo dije, la empresa solo quiere ganar y le deja todo a los fans. Es lamentable lo que sucede en el mundo de la música y no creo que cambie. ¿Qué podemos hacer? Seguir reproduciendo la música de Jimin y Jungkook diariamente y tratar de doblar la mano al mundo oscuro musical. Sigue votando en los iHeartRadio Music Awards por Jimin y Jungkook, por Jimin en mejor letra con Who, y tu favorito en pantalla con Are You Sure. Son premios importantes y solo 5 países tienen acceso a esta votación: México, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Vota en la hora Power para más puntuación. Llevemos a la victoria a nuestros queridos Jimin y Jungkook.
Diario Militar Jikook. Menú de día domingo. Desayunaron arroz, sopa de papa y cebolla, bulgogi de cerdo con salsa de soja, namul de rábano con sésamo y kimchi. Almorzaron triángulo de onigiri, dim sum, ramen samyang en vaso grande y kimchi. Cenaron arroz, budae jjigae, teokgalbi salteado con verduras, calamar en salsa picante y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, menos 5 grados Celsius bajo cero, mayormente despejado. En la tarde 0 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 6 grados Celsius, mayormente despejado. A raíz de la publicación de Nam, diciendo que él es sargento por una promoción anticipada y que al parecer los otros 3 miembros también recibieron el mismo rango, se comenzó a decir que Jimin y Jungkook son sargentos. Jimin por ser el mejor de su promoción. Él tuvo que ser ascendido el 1 de enero como sargento y Jungkook en su último live dijo que el 1 de marzo obtendría ese rango. No sabemos oficialmente si ya son sargentos, sería maravilloso que así sea, porque eso trae menos carga laboral para ambos. Si hay información oficial, se las estaré diciendo. ¿Sabías que? Las taekukas siguen llorando por la publicación de Jimin, esas mentes pervertidas, junto con las coreanas solos homofóbicas que siguen a Jungkook, creyeron que Jimin, al decir que habla con Jungkook antes de dormir, significa que ambos duermen juntos en la misma cama y tienen sexo. Mentes pantanosas que no saben más que pensar de esa manera. Jimin y Jungkook son 2 chicos tremendamente respetuosos, maduros y responsables, jamás harían algo en contra de las normas o leyes. Decir también a las taekukas que las camas son para dormir, no solo para tener sexo. Decir que Jimin miente, solo porque ellas piensan morbosamente, las describe como son, no resiste análisis el pensar de esa gente, deberían buscar ayuda profesional. Ahora las taekukas desconocen el sistema de amigos. Cuando comenzaron a investigar desde 2022 cómo era y la posibilidad que Taekook se alistaran juntos, a la persona que le preguntaron, contestó lo siguiente: el sistema de compañeros pasan el tiempo en pareja, incondicionalmente desde el alistamiento hasta la baja. Es posible tanto para hermanos como para amigos. Sin embargo, muchos de ellos están cerca de la DMZ, zona desmilitarizada de Corea. Ellas desde ahí comenzaron a desear que su Taekook se alistaran juntos. Según que fue una promesa de 2017 y eso no hay registro, Jungkook jamás dijo que quería alistarse con Taeyong. Otra mentira más que esa gente se cree. Para las jikukas el alistamiento de Jimin y Jungkook fue toda una sorpresa, muy linda y emocionante. Jamás se nos pasó por la mente que ambos tomarían esa decisión de pasar juntos una etapa difícil de sus vidas. Ante esa noticia de Jikook con el sistema de amigos, las taekukas cambiaron el discurso. Después de rogar y suplicar que su Taekook se fueran juntos, comenzaron otra vez con las mentiras, que los tatuajes, los novios no pueden irse juntos, la empresa obligó a Jungkook irse con Jimin, etc. Todas esas mentiras para justificar lo evidente. Con el buddy system de Jikook, se comprobó muchas cosas, por eso las mentiras que siguen hasta el día de hoy, incluso llamando mentiroso a Jimin. Hasta en las noticias salió su publicación y lo de las conversaciones con Jungkook y según las taekukas y solos de Jungkook, es mentira lo que escribió Jimin. 준비해야 할 것들 혹은 어떤 모습을 보여줄지 등 멤버 정국과 많은 대화를 이어가고 있다고 전했습니다. Ellas investigaron cómo es el buddy system y saben perfectamente cómo funciona. Ambos tienen labores diferentes pero duermen juntos por ser del sistema de amigos. Que se junten después del turno y se vayan lejos a cantar o conversar, es parte de la hermosa relación que tienen ambos. Por algo eligieron el sistema de amigos. Ellos como coreanos, sabían perfectamente cómo funcionaba y eligieron irse juntos, contra todos los obstáculos que podían existir, uno de esos, irse como primera línea en la frontera con Corea del Norte. Muchas están temerosas de lo que dicen Jimin y Jungkook, porque saben que sus días de mentiras están terminando, cuando Jikook nos cuente anécdotas dentro del servicio militar y sepan que siempre estuvieron muy juntos, y no la bola de mentiras que se encargaron de esparcir para tapar la realidad, que Taekook nunca existió.
Ahora ya lo sabes. Se cumplen 2 años de este live donde comenzaría la saga de Jungkook invitando a Jimin a cenar, boxear o tomar una copa. Se puede ver la cara de alegría cuando Jimin entró al live y comenzó a hablar con él y al principio estaba incrédulo de que Jimin estuviera ahí. 지민이 형 지금 와 있는 거 맞죠 여기? 아닌가? 그치 있는 거 맞지? En ese entonces Jimin estaba full trabajo, y tenía poco tiempo para verse con Jungkook, incluso Jungkook se lo hizo saber en el primer capítulo de Are You Sure. En ese live lo invita a comer pollo y beber una copa y le dice, ven, como si Jimin tenía que ir sí o sí. 지민이 형 치킨 시켰는데 한잔 할까? 넘어와. Pero estaba trabajando y Jimin le escribió, diviértete con Army y Bam, volveré después del trabajo. Después la carita de Jungkook al ver que Jimin se había ido. Después Jimin vuelve y le escribe. Tengo ganas de amarrarte el pelo cuidadosamente, y, mi bebé, come mucho, Junim se va de nuevo. Después de escribir Jimin pasaron 12 minutos y Jungkook cierra el live, sin antes decir, Jimin Jung vino a ver mi mukbang y se fue. Al ver este live y los otros, nos damos cuenta del por qué decidieron irse juntos al ejército. 18 meses era una eternidad. Ellos no pueden vivir separados. 넘어와. Día 128. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.